Y a través de una declaración conjunta difundida en redes sociales, otros líderes de la oposición venezolana, como el detenido Leopoldo López, la diputada destituida por el chavismo María Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, exigieron la renuncia inmediata de Nicolás Maduro. En el documento, que lleva por título en el 2014 la salida era urgente, en el 2015 es impostergable, aseguran que la crisis en Venezuela no obedece a la caída de los precios del petróleo, como lo dice el oficialismo, sino a años de corrupción e incompetencia del modelo económico chavista. Los líderes de la oposición venezolana hicieron pública la misiva en el portal de la organización Congreso Ciudadano. En el comunicado piden a Nicolás Maduro que renuncie para poder iniciar un proceso de reconstrucción en el país y cuestionan el diálogo planteado por el oficialismo el 10 de abril del 2014 al considerar que solo pretendía acallar las protestas ciudadanas. Cuando el gobierno comprendió que la represión no acallaría la protesta, convocó a un falso diálogo, cuyo verdadero objetivo, como bien lo dijo, con su autoridad y sabiduría, la conferencia episcopal, era enfriar la calle. En el documento titulado "En el 2014 la salida era urgente, en el 2015 es impostergable", señala que la crisis que atraviesa el país no se debe a los bajos precios del petróleo, sino a la inviabilidad del modelo económico cubano que trata de imponer el régimen chavista. A comienzos del 2014 el cambio político era urgente, a comienzos del 2015 es impostergable. Al liderazgo democrático corresponde la intransferible responsabilidad de articular una respuesta y encontrar una salida a la crisis que hoy es sistémica, es decir, total. Es claro para la mayoría del país que Nicolás Maduro carece de claridad de ideas, del respaldo popular, de moral y de la fuerza de voluntad para sacar al país del peligroso estado al que lo ha conducido. Su mejor contribución al país en este momento es apartarse para que la sociedad venezolana pueda iniciar un proceso de reconstrucción. Su mejor contribución sería la renuncia. Los dirigentes opositores hicieron además un llamado al pueblo venezolano para que se manifieste de manera pacífica y democrática al reclamar en las calles el respeto a sus derechos constitucionales. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en Caracas, Venezuela, con Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática. Señor Torrealba, una buena noche, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a NTN 24. Muy buenas noches, gracias por esta oportunidad de hacer contacto con su audiencia. Decía Enrique Capriles el día de hoy que en las próximas horas la Mesa de la Unidad Democrática va a dar a conocer cuáles serán las acciones a tomar y cuándo se van a hacer esas acciones. ¿Ya se tiene claro qué va a pasar y cuándo va a suceder? Sí, yo creo que en primer lugar hay que destacar el hecho de que frente a la crisis profunda que está viviendo el país, se ha producido un acercamiento cada vez más notorio de lo que es el liderazgo opositor. Tanto las posiciones de Enrique Capriles como las posiciones de María Corina Machado y Leopoldo López evidentemente evidencian ese acercamiento, y no podía ser otra la respuesta del liderazgo democrático ante una situación tan grave como la que está ocurriendo. A propósito del tema de las acciones, no se trata solamente de anuncios acerca de lo que vamos a hacer, sino de la ratificación de lo que ya estamos haciendo. Prácticamente desde el 2-3 de enero, la Mesa de la Unidad Democrática ha estado implementando la operación Indignación y Esperanza, es decir, acompañar al pueblo en su indignación por la situación que estamos viviendo. Una economía como la nuestra, que era la economía con más recursos de toda América Latina y que hoy está prácticamente en el último lugar, peleándose con Haití el sótano de las realidades latinoamericanas. Eso genera mucha indignación, una indignación que se siente en los estómagos, en los corazones y en las mentes de los venezolanos, pero también hay que promover la construcción de la esperanza del cambio democrático, porque no se trata solamente de que aparezcan los productos, no se trata solamente de que se desaparezca la escasez, se trata de vencer al régimen que utilizó la escasez, que quiso utilizar la escasez como una herramienta de control político de nuestra población. Nosotros hemos venido trabajando prácticamente desde los primeros días del año en ese sentido, y ciertamente en los próximos días nuevamente nuevas acciones de calle y nuevas movilizaciones políticas, siempre en el marco de lo constitucional, de lo pacífico, de lo democrático, se producirán en respuesta a este clamor popular. Señor Torrealba, buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. Quizás insistiendo un poco en la pregunta de mi compañero Jesús, usted dice en los próximos días, ustedes harán un anuncio oficial de cuándo se tomarán esas acciones. También usted habla de la calle.
¿Está clara la unidad en Venezuela, que esa será una herramienta del 2015 también? Está clara, sobre todo porque hemos tenido muy duros aprendizajes en el año 2014. Quiero recordarle que en el primer semestre del año 2014, Venezuela estuvo signada por la movilización intensa de la juventud opositora y de los estudiantes, reclamando democracia y libertad. En el segundo semestre del año 2014 hubo también una altísima conflictividad social, pero fue el pueblo chavista, fueron los obreros de Sidor, fueron los obreros de Corpoelec, fueron los obreros azucareros o cementeros los que elevaron sus voces de protesta defendiendo sus derechos económicos y sociales. Lamentablemente, el pueblo venezolano estuvo protestando todo el año, pero en lugares distintos, por razones distintas, con motivos distintos. Y es necesario hoy unir ese torrente de protesta popular que reclama cambios políticos con ese otro torrente de protesta popular que reclama derechos socioeconómicos. Ese es el reto del 2015. En este momento es necesario ubicar las peculiaridades de este momento venezolano. En este momento no es exacto llamar al pueblo a la calle, porque el pueblo está en la calle. El pueblo está en la calle buscando alimentos, buscando medicinas. De lo que se trata, por el contrario, es de ir a la calle con el pueblo, acompañándolo en su indignación y promoviendo la búsqueda del cambio político. Ese es el compromiso nuestro, lo que implica, por cierto, entre otras cosas, reinventar nuestra presencia en la calle. Se trata de salir de aquel viejo esquema dicotómico, o marcha o barricada. Hoy ni la marcha ni la barricada dan respuesta a lo que el país nos está exigiendo. Nos está exigiendo acompañamiento cercano al pueblo. Así como hoy el país no nos quiere como oposición, no nos reclama ser oposición, sino nos reclama ser alternativa de poder, en nuestra presencia en la calle nos está exigiendo también un ejercicio de creatividad, y a eso vamos a dar respuesta. Ahora, señor Torrealba, el mensaje también queda claro en el sentido de que la oposición está unida, y se lo digo porque a lo largo de los últimos meses, quizás del último año, Enrique Capriles estuvo muy enfocado en la parte del gobierno regional, y sus apariciones a nivel nacional se limitaron, es decir, no se veían con tanta frecuencia. El resurgir de una aparición nacional y de que quede en manos también de la Mesa de la Unidad Democrática las acciones, lo que usted nos está explicando en este momento, quiere decir que están unidos y que Enrique Capriles está también muy coaccionado con lo que está haciendo María Corina Machado, con lo que hace Lilian Tintori y Antonio Ledesma. Mire, yo se lo voy a poner de la siguiente manera. Hemos aprendido y estamos avanzando en respuesta a lo que nuestro pueblo nos está exigiendo. Si hace, algunos años, casi medio siglo, si en 1958 los líderes fundamentales de la naciente democracia venezolana no se hubieran puesto de acuerdo, todavía estaría mandando el general Pérez Jiménez. En este momento el país le está exigiendo al liderazgo democrático no la competencia dentro de la oposición, sino la competencia de todos por el poder, porque ese es el fondo del problema. En este momento, si aparecen los productos, por ejemplo, en la canasta básica, pueden aparecer hoy, pero pueden desaparecer mañana. El país necesita no solamente que aparezcan los productos y que aparezcan a un precio razonable, necesita también vencer al sistema político, al régimen económico que intentó utilizar la escasez como arma de control, como arma de dominio. Eso es lo importante, y para eso se necesita una oposición unida, no solamente en la fotografía, no solamente en el discurso, sino en el accionar diario de cara al pueblo, lado a lado con el pueblo, y eso es lo que se está viendo. Hoy es posible apreciar, repito, al liderazgo de Capriles, al liderazgo de López, al liderazgo de Machado, juntos en esta lógica de ir al encuentro del descontento popular y transformar ese descontento en energía de cambio. Ese es el gran reto. Pasar de ser resistencia u oposición para transformarse en alternativa de poder. A eso es a lo que se pretende responder, y eso es lo que se está logrando ciertamente.